un signo o un símbolo de su gracia, ¿ya? Luego dice, mis hermanos, tenemos aquí 4 puntos centrales en esta lección del día de hoy. Voy a buscar mis audífonos, mis hermanos, ¿ya? Así que tenemos aquí, y dice el punto 1, estos judíos habían creído en Cristo. El punto 2, no conforme a sus obras, sino según el propósito suyo. El punto 3, la gracia. El punto 4, siempre ha habido y continuará habiendo un remanente escogido por gracia. Es importante aclarar, mis hermanos, que lo que acabamos de leer nosotros no está hablando de los gentiles ni de la iglesia de Cristo, por ende, el remanente no se refiere a nosotros, ¿ya? En este pasaje está hablando del remanente de pueblo judío que creyó en Jesucristo, ¿ya? Entonces eso es importante aclararlo. Obviamente, mis hermanos, si nosotros leemos este pasaje, también podemos aplicarlo a nuestras vidas. A nosotros, si nos sentimos identificados como un remanente, ¿cierto? Porque somos parte de la iglesia de Jesucristo, ¿ya? Pero en sí, mis hermanos, este pasaje, ¿ya? Está hablando de Israel, ¿ya? De los israelitas creyentes en Jesús. Porque recuerden que había muchos no creyentes y muchos que sí creyeron en las promesas de Jesucristo. Bien, el punto número 1 dice, estos judíos habían creído en Cristo. ¿Ya? Le voy a pedir a mi hermana Eli que pueda leer Mateo, mi hermano Eduardo que pueda leer Juan, eh, y todos los pasajes de Juan, mi hermano Eduardo, los que aparecen ahí, ¿ya? Y yo voy a leer el Hechos 4:32. Mientras mis hermanos se pueden conectar con cámara, seguramente están ahí ocupaditos, vamos a leer nosotros. Amén. Amén, mi hermana Eli. Mateo 21:32 dice así en el nombre del Señor. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Amén. Estas son, cierto, palabras del Señor Jesús a su pueblo, es como un llamado de atención, ¿ya? Eh, Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Recordemos que Juan el Bautista, él era el antecesor de Jesucristo y era un hombre que, a pesar de que tenía una doctrina distinta a la de los fariseos, ¿ya? Sí era respetado por el pueblo de Israel. Era reconocido como profeta, era un hombre respetado, ¿cierto?, por el pueblo y muchas de sus profecías y muchas de sus palabras fueron muy polémicas constantemente, pero él siempre anunció el evangelio del reino, él siempre anunció la llegada de Cristo. Y como dice aquí Mateo, que leyó mi hermana, ¿cierto? No creyeron muchos judíos, pero sí creyeron los publicanos y las rameras. Y ahí es donde nosotros podemos recordar el versículo en donde el Señor dice que Él vino a lo peor de esta sociedad, ¿cierto? A lo más olvidado de la sociedad vino el Señor en su llamado. Y aunque el Señor Jesús abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar al Evangelio, su primera predicación de arrepentimiento era para su pueblo. Ya el Señor Jesús deseaba que todo su pueblo creyese en Él, ¿cierto? Para la salvación de la vida. Pero como ellos le rechazaron, ahí nosotros conocemos, mi hermano, la historia en el versículo de Mateo 21:32. Mi hermano Eduardo, ¿qué nos dice Juan 2:11 y luego el 2:23? Y luego 6:69. Amén, en el nombre del Señor. Juan 2:11 y 23. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto nos habla de las bodas de Caná. Amén. El 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y después tenemos el 6:69. 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén.
Dice aquí que estos judíos habían creído. Se refiere principalmente, mis hermanos, a los discípulos. Ellos fueron los primeros en creer el ministerio y el llamamiento de Jesús. Lo vemos en cada una de las historias de los evangelios. Y a mí la que más me llama la atención, mis hermanos, es la de Mateo, la de Leví, conocido más como Leví. Él era un recaudador de impuestos y es algo como un dato histórico, mis hermanos. Los recaudadores de impuestos se colocaban como a las puertas de la ciudad, por así decirlo, o en las entradas de algún sitio reconocido, por así decirlo, de la ciudad, a cobrar los impuestos del Imperio Romano. Siendo un judío, él le servía al Imperio Romano y podía haber hasta 240 recaudadores de impuestos. Pero en el llamamiento de Leví, de esos 240, Dios miró a Mateo. Imagínense, hermano, de toda esa multitud, él puso la mirada en Mateo. Y él le hizo este llamado y cómo Mateo también acepta el llamado de Jesús, es una historia que realmente impacta, mis hermanos. En este pasaje que leyó mi hermano Eduardo, como él dice muy bien, los dos primeros son de las bodas de Caná. En las bodas de Caná, mis hermanos, hay un milagro. Yo no sé qué milagro reconocen ustedes ahí. ¿Cómo se llamaría ese milagro? Ese fue el cuando convirtió el agua en vino, me parece, ¿no? Convirtió, muy bien, la conversión. Esto Sí. es como un dato anexo, mis hermanos, pero si ustedes leen el capítulo 2, la boda de Caná es la conversión del agua en vino. Luego viene el capítulo 2 del 13, dice Jesús purifica el templo, habla de purificación. Y después viene Jesús y Nicodemo y en ese capítulo se habla de regeneración. Juan puso estos pasajes en este orden por un motivo específico, ¿ya? Lo primero que hace el Señor es que convierte, luego purifica y luego regenera. Él lo puso en ese orden. Y por eso es muy llamativa esta parte de la Biblia, mis hermanos, como el relator Juan aquí ordena su libro. La boda de Canaán refleja la conversión, luego viene la purificación del templo, la purificación también de la vida cristiana, y luego viene Jesús y Nicodemo, que se habla de la regeneración, de nacer de nuevo. Entonces ahí vemos este orden en el que el Juan dispone los capítulos. Es muy, muy interesante, mis hermanos también. Y en este pasaje que menciona mi hermano, dice el verso 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús, una conversión, ¿cierto?, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Ya? Sus discípulos. No toda la gente que estaba en la boda, solo sus discípulos, los llamados sus discípulos. Y luego en el otro dice, en el 23, también hace alusión, ¿cierto? Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Muchos, refiriéndose siempre a judíos en este instante. Luego viene el 6:69, ¿cierto? Que este ya es más conocido, que son las palabras que dice Pedro, le dice Pedro al Señor Jesús. ¿A quién iremos, cierto? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Y ahí le dice, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? El Cristo, el enviado, el Hijo de Dios. Luego tenemos, mis hermanos, una lectura en Hechos 4 y yo lo revisé, mis hermanos. De hecho, hace poquito estaba revisando y corroborando si las referencias no había ningún error para que no nos pase lo de siempre, que tengo que estar cambiando. Y lo único que yo cambiaría en esta referencia es que yo leería el 32, o sea, el 32 y 33, agregaría el 33, ¿ya? Pero ahí ustedes me dicen si les parece o no. Dice así el Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Quiero leer el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Por qué quise agregar el 33, hermanos? Porque está hablando de que como todos estaban unánimes y todos se despojaban de las cosas materiales y todo lo daban para el Señor, abundaba la gracia en ellos, ¿ya? A causa de su dadivosidad, ¿ya? Así que este pasaje incluso es, es muy llamativo, hermanos, que este pasaje habla de que todas las cosas en común lleva por título y después habla de Ananías y Zafira, y la mayoría de nosotros conocemos la historia de ellos, ¿ya? Como ellos se guardaron algo que era el Señor y cómo Dios les dio muerte. Entonces aquí vemos, mi hermano, una contraparte. Vemos por un lado en este pasaje de Hechos
que los judíos que habían creído en Cristo Jesús, en el libro de Hechos se menciona, estaban todos unánimes y habían creído, dice aquí, de un corazón y un alma, o sea, era una entrega total, a tal punto que todas sus posesiones la daban. Más arriba, mi hermano, se menciona Bernabé. Dice que Bernabé era hijo de Consolación, era un levita natural de Chipre. Y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Habla de cómo incluso levitas de la tradición judía, ¿cierto? Entregaban su corazón al Señor y creían en Jesucristo y daban para la obra del Señor. Esto habla de la dadivosidad que debe tener también el pueblo cristiano, ¿ya? Y aquí por eso se menciona, estos judíos habían creído en Cristo. Vemos estas características, ¿ya? Le seguían a Jesús con devoción, como dice Pedro, ¿cierto? Confiaban en la veracidad de que Cristo era el enviado y aquí además ellos daban para la obra del Señor. Esta era la característica de estos judíos. No sé si en L.1 quisieran agregar algo, comentar algo más. No sé si están de acuerdo que le agreguemos el Hechos 4, 32 y 33, ambos versos, ¿sí? Ok, para que lo agreguen también y lo modifiquen, ¿ya? Se leen los dos versos. Bien, vamos con el punto 2. Dice, no conforme a sus obras, sino según el propósito suyo. Y aquí le voy a pedir ayuda a mi hermano Héctor con Jeremías 23:3, mi hermano Luis, Zacarías 8, 11 y 12, y mi hermana Eli, Romanos 11:5. Jeremías 23:3 dice así: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí, mis hermanos. Hermano Héctor, aprovechando que usted leyó y como usted también tiene harto como conocimiento de la historia bíblica, ¿sabe a qué está haciendo alusión este pasaje o se imagina más o menos a qué parte? Porque dice que hará volver a su remanente de las tierras. No sé si... Esas son las... ¿Sí? Israel se dividió en dos tribus. Entonces, el remanente que habla es el remanente de la tribu de Judá. Muy bien. Ellos son. Sí, el remanente de la tribu de Judá, ¿cierto? Tenía que ser restaurado, ¿ya? Sí. Y específicamente habla también, mis hermanos, de la deportación, ¿ya? La deportación en Babilonia. Como hubo una dispersión, ¿cierto? Esta es una profecía que esos dispersos de la tribu de Judá debían volver, ¿ya? Porque ellos iban a ser los que iban a restaurar. Mi hermano, se le escucha muy bajito, hermana Noé, con su micrófono abajo. aquí. ¿Ahí mejor? Ahí sí, estamos mejor. Ya. Muy bien, mi hermano Héctor. Efectivamente, habla del remanente, ¿cierto? De la tribu de Judá principalmente que estuvo en la dispersión. El exilio a Babilonia provocó esta separación. Y obviamente, mis hermanos, el exilio provoca que una persona pierda identidad. Muchos judíos se quedaron en Babilonia, ¿ya? Porque les gustó la comodidad de la vida. Pero los que tenían que volver, volvieron a su tierra. Y ellos restaurar la tierra. Y ahí entra eh, el libro que estaba leyendo mi hermano Héctor hace un tiempo del profeta Nehemías, si no me equivoco era, ¿cierto, mi hermano? Que él era el encargado de restaurar el templo, ya tenía una tremenda labor, restaurar no solo el templo, sino que la fe del pueblo judío. Y aquí está hablando esto, que este remanente no era conforme a sus obras, porque ellos habían pecado. Así, tanto Roboam como Jeroboam, o Judá como la otra tribu, ¿cierto?, que se menciona, los dos reinos divididos habían fallado al Señor. Por mucho tiempo se les profetizó, por mucho tiempo rechazaron las profecías, por mucho tiempo cayeron en idolatría, y por mucho tiempo, mis hermanos, de hecho, la dispersión de los 70 años fue porque ellos no cuidaron la tierra. Ellos tenían la instrucción de plantar durante 6 años la siembra y el 7.º año debían dejar descansar la tierra. ¿Qué pasó? Que ellos fueron porfiados y siguieron y siguieron y siguieron, ¿cierto? Y el Señor les hizo devolver esos años y por eso ellos tuvieron 70 años, ¿ya? Así lo dice la palabra también. Entonces vemos, mis hermanos, aquí que esta es una profecía, no conforme a sus obras,
porque si fuera por las obras del pueblo de Israel, Dios no habría hecho hacerlos volver a renacer como nación. Y mis hermanos, nosotros conocemos la historia, ellos han sido muy castigados y sometidos, siempre. Primero por Egipto, después fue por asirios, después por babilonios, romanos, griegos, incluso alemanes, lo más actual, el holocausto judío, vemos que ha sido un pueblo golpeado por el Señor. Y dice aquí que no conforme a sus obras, sino según el propósito suyo. El propósito de Dios es que su pueblo renazca, y esa como una nación. Y eso ocurrió, mis hermanos. Ellos renacieron como nación. Ahora también podemos ver, mis hermanos, tal vez esta puede ser una profecía de doble referencia. El futuro que va a tener Israel, clave para el tiempo de los últimos tiempos del Apocalipsis. Dios tiene que tratar con su pueblo, tratar con Israel, ya un trato específico, distinto al de la iglesia. Entonces ahí vemos también ese remanente. Hay un pequeño remanente. ¿Cómo lo comprobamos eso, mis hermanos, también hoy día? Que hay muchos judíos que son ortodoxos, que todavía están esperando al Mesías, versus hay judíos mesiánicos, que ellos creen que Jesús fue el Mesías. Entonces vemos ahí la diferencia, que hay un remanente que sí cree que Jesús fue el Mesías y que está esperando su segunda venida, y que cree en el Nuevo Testamento, que no solamente cree en la Torá, sino que también en nuestra fe. Hay un pequeño remanente todavía, mis hermanos. ¿Qué nos dice, mis hermanos, Zacarías 8, 12 y 11 y 12, perdón? Dice así, 11 y 12, ¿cierto? Sí, 11 y 12. Dice, más ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Amén. Amén. Esta profecía, mis hermanos, de Zacarías, esta es de doble referencia, como se le dice, o sea, tiene dos interpretaciones. La primera es que aquí Zacarías, en los versos anteriores, está hablando, recordemos que después de que volvieron los judíos a su tierra, ¿ya? Los babilonios se llevaron lo mejor de los judíos. Entre ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y todos ellos, ¿ya? Se llevaron lo mejor. Y a la gente con menos recursos o con menos estudios las dejaron en Israel y enviaron extranjeros a que habiten allí. De esta simiente nacen los samaritanos, como conocemos nosotros, ¿ya? Por eso es que los israelitas rechazaban tanto a los samaritanos en el Nuevo Testamento. Podemos entender la historia. ¿Qué pasa con ellos, mi hermano? Los samaritanos tuvieron cierta influencia en que el pueblo no reconstruya el templo. Y por eso el Señor dice aquí, más ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, porque fue un pueblo que se dejó llevar por la influencia de otro, ¿ya? Sino que dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Mis hermanos, esta profecía del verso 12 se refiere al reino milenial de Jesús, ¿ya? La vid, cuando habla de que la vid dará su fruto, o cuando dice que la higuera, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, ¿ya? La higuera la higuera ha brotado, se refiere ya a los últimos tiempos, mis hermanos, ¿ya? Aquí en Zacarías está hablando de que el propósito que tiene Dios con su pueblo es un propósito de que ellos florezcan, ¿ya? De que ellos florezcan y que puedan ver realmente a Jesús como su Mesías, que lo puedan ver bajando en el caballo, ¿cierto? De los cielos coronado. Y que ellos ahí se den cuenta, ese es el varón a que nosotros crucificamos y él viene en gloria. Ellos tienen que reconocer, mis hermanos, ellos deben reconocer. Y el Señor va a tener un trato especial con su pueblo. De hecho, se menciona la bajada de dos testigos, los testigos. Muchos creen que es Enoc y Moisés, otros creen que es Elías y Moisés, que les va a hablar al pueblo para que crean, porque ellos tienen que ver las señales. Y aquí vemos, mi hermano, esta profecía en el verso 12, que esto va a ocurrir en el reino del Señor. Dice, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío. Esto no es una profecía de productividad solamente o algo económico, sino que es una profecía relacionada con la venida del Señor ya establecido en la tierra, ya cuando el Señor Jesús sea su reino milenial aquí en la tierra. Y el último, mis hermanos, es Romanos 11:5 de este segundo punto.
mi hermana Eli. Amén. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. 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 Ese remanente escogido no por sus obras, sino que por gracia del Señor solamente, ¿ya? Remanente del pueblo de Israel, y también entramos nosotros aquí en esta escena. No sé si mis hermanos quieran agregar en el punto 2 algo, comentar. Mi hermano Luis. Hermana, disculpe, hoy día ando medio lento. No me quedó muy clara la referencia de Zacarías 11:12. Ahí como que me compliqué. Estaba leyendo acá un poquito el comentario de la Biblia y también, claro, me deja, pero me perdí con la explicación que usted, con la explicación con la que usted dio, que hace alusión también a lo que sale en el comentario de la Biblia, que algo indica ahí con respecto a los samaritanos, pero está en un contexto completamente histórico ahí en esas dos Sí, mi referencias. hermano. Lo que pasa es que, bueno, lo voy a parafrasear para explicarlo mejor, mi hermano. En el tiempo de Zacarías, mi hermano, se debía hacer la, la construcción del templo, ¿ya? La construcción del segundo templo, después de la destrucción del primero, y motivados porque recordemos, mi hermano, que los samaritanos y como dice mi hermano Héctor, los de la tribu de Judá, ¿cierto? El otro remanente del pueblo, tenían una discusión de cuál era el lugar de adoración donde debía estar el templo, la ubicación. Y eso igual se menciona en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla con la mujer samaritana y ella dice, pero ustedes adoran aquí y nosotros adoramos acá. Había una ubicación, una diferencia de ubicación. Y los samaritanos de cierta manera influyeron en que este remanente del pueblo de Israel aquí no obtuviera la construcción exitosa del templo, ¿ya? Y se menciona también una referencia en Ageo 1:6 al 11. Ya hay una referencia ahí también a esa historia, ¿ya? Lo estoy parafraseando en forma muy simplista, sí, mi hermano, porque aquí igual me falta como reestudiar esta parte de historia bíblica, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que Dios dice que Él no trató al pueblo como a los que se describen en el verso 10, ¿ya? Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Dios como que se distanció de su propio pueblo a causa de esto, de que ellos escucharon al enemigo, por así decirlo, ¿ya? Y por eso es que hace la promesa en el verso 12 de un reino milenial, ¿ya? Hace una promesa del futuro. No sé si encontraron el de Ageo 1:6 al 11 y si explica un poquito mejor. 1:6 al 11 Sí, dice así: Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestro camino, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. amén. Le explico un poquito mejor, hermano. Ellos estaban medio flojos para construir el templo, mi hermano. Eso es lo que pasó. Se pusieron cómodos. Su micrófono. Oh, perdón, mi hermano. Ahí estamos. Estaban, como lo decimos nosotros, estaban cómodos ellos, ¿ya? Estaban en la comodidad, no que se negaban a construir el templo y era el mandato del Señor. Y por eso es que el Señor, ¿cierto? En cierta manera pone como disensión entre el pueblo, ¿ya? Y se aparta la mirada de ellos, pero a la vez el Señor promete, ¿cierto? Que va a haber un día donde va a haber, la siembra va a ser productiva, donde va a haber paz, donde no va a haber división. Y ese es la profecía del 12.
Lo que pasa, mi hermano, es que Zacarías mezcla un hecho histórico antiguo con un futuro del Apocalipsis. Entonces hace esa como, por eso se le llama una profecía de doble referencia, porque hay un hecho histórico y después hay un hecho del futuro que aún no ha sucedido. Entonces, por eso se vuelve un poco confuso. Pero no sé si con Ageo quedó un poquito más claro, mi hermano Luis. Perfecto. ¿Ya? No conozco los detalles históricos, sí, mi hermano. ¿En qué época ocurrió? ¿Bajo qué rey? Eso como que habría que meditarlo un poquito más o escudriñarlo más, ¿ya? ¿Bajo qué reinado, por ejemplo? Pero sí, ya vemos que aquí el pueblo se negaba a la construcción del templo, que era un mandato de Dios. Sí, sí, y en realidad yo creo que sería muy bueno leer en paralelo, por último a quien le corresponda la lección, que el mismo profesor o a quien le corresponda leer la referencia en Egeo, porque ahí se comprende realmente el contexto enfocado en el título de la referencia, que dice, no conforme a sus obras, sino según el propósito suyo. Porque si uno lee la referencia de Zacarías, claro, hay que entrar a explicar todo esto que en realidad, claro, incluso un poquito más antes, uno parte del libro de Ageo, capítulo 1, y claro, ahí sale el contexto histórico en el año del rey Darío, en el mes sexto y todo lo Exacto. demás. Y sale del versículo 4, dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová. Entonces, claro, se ve de que ellos tenían la intención quizás de hacer algunas cosas, pero en realidad el propósito de Dios lo llevó a otra cosa, completamente diferente. Mm. Y por ahí en realidad, claro, se entiende de que no es por las obras de lo que el hombre o la persona se Sí. disponga para agradar a De hecho, Dios. mi hermano, el de Ageo explica que ellos dicen, como lo leyó mi hermano Héctor al inicio, dice, sembráis mucho y recogéis poco. O sea, ellos Exacto, estaban afanados en las obras materiales. Ellos estaban exacto, afanados en el trabajo material y no en la exacto, construcción del templo de Jehová. Ese es el exactamente, tema, mi hermano, ahí. exactamente. ¿Ya? Por ahí va la idea, entonces. Que no existe un enfoque del hombre afanado por sus obras o por su propio trabajo lograr cierto un objetivo espiritual, sino es más bien bajo el propósito de Dios. La referencia de Geo en realidad ayuda mucho a comprender la referencia de Mm, Zacarías. sí. Eso, Bueno, hermana, ahí, gracias. bien, mi Hermano, hermano. Sí. discúlpeme, y si uno analiza también la parábola del sembrador, ahí entra acá esto que cayó sobre espinos, cayó sobre Mm, piedra, mala tierra, y no da fruto. Entonces, si se pone a la luz de la palabra del Señor, esta siembra que se hacía de tirar el trigo, nosotros también debemos analizarlo de manera personal. ¿A dónde tiramos nuestra semilla? mm. La palabra que nosotros le damos caerá en buena tierra. Entonces ahí creo yo que nos da para pensar un poquito. ¿Están salvándose las almas por nuestra predicación? Mm. Una interrogante. Sí, sí, de todas maneras. De hecho, mi hermano, el propósito de Dios es que la iglesia de Cristo, ¿cierto? Predique el Evangelio, ¿ya? Pero muchas veces, como dice usted, ¿cierto? La predicación tal vez no es efectiva o no puede ser efectiva por, como dice aquí, ¿cierto? Porque nosotros vamos conforme a nuestro deseo, a nuestras obras, como nosotros queremos, y no seguimos la dirección del Señor. Entonces, esto también nos lleva a una aplicación, como dice usted, a nuestra vida. Este error no solamente lo cometió el pueblo de Israel, sino que también es un error que hoy puede estar cometiendo la iglesia de Jesucristo también. Entonces vemos, ¿cierto?, esa relación. ¿Ya? Hermano Luis, ahora no sé si tal vez se podría reemplazar tal vez Zacarías por el de Ageo, que está más claro. Por ejemplo, puede ser, ¿cierto? Porque el de Ageo se puede explicar también de una manera que ellos se dedicaban más a las obras materiales que la obra del Señor. Entonces, darle esa interpretación también, ¿ya? Ok, entonces, Encuentro la de Ageo mejor, hermana Noé. ya, más clara, ¿cierto? Más Bien, clara, sí. bien. Entonces sacamos ¿Ageo de Zacarías dónde era? del capítulo 1, versos 6 al 11. Es un poquito larga, Mm, pero es bien digerible la lectura. Entonces, cambiamos Zacarías 8, 11 y 12 por Ageo 1, 6 al 11. ¿Ya? No sé qué, no querían, estaban medio flojitos los hermanos, no querían construir su templo, estaban medio quedados. Bien, bien, mis hermanos, vamos con el punto 3 que habla de la gracia.
¿ya? Este concepto, esta pequeña palabrita que se entiende claramente, pero tiene muchas eh, interpretaciones de este concepto, mis hermanos, ¿ya? O muchas definiciones. Se entiende como un favor de Dios, se entiende la gracia también como como se le dice, como ha sido es una persona agraciada, ¿cierto? Una persona que es una persona que es grata de poder ver, escuchar, ¿ya? La gracia tiene como múltiples definiciones dentro de la escritura y se utiliza también bastante en el Nuevo Testamento. Este concepto se usa mucho en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y tenemos dos referencias aquí en 1 Timoteo 1:9, mi hermano Eduardo, si lo puede buscar, por favor, y mi hermano Luis, si puede buscar Efesios 4:7. Vamos con Timoteo primero. Amén en el nombre del Señor. Dice su palabra. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para que los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén. 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 Bien, mis hermanos. Aquí yo en el de Timoteo, solamente para dar una explicación más completa, yo partiría leyendo desde el 8 y 9, pero ahí queda a criterio de ustedes. Dice así, pero sabemos que la ley si, es buena si uno la usa legítimamente. Esta afirmación es necesaria, mi hermano. La ley es buena si uno la usa legítimamente. De hecho, como nosotros hemos dicho anteriormente en otra escuela dominical, la ley no es mala porque es una ley que Dios la creó, ¿ya? Es una ley que es santa, es una ley de Dios, no es de hombre, ¿ya? Por lo tanto, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esto quiere decir, mi hermano, aquí el apóstol lo que está diciendo a la iglesia a Timoteo, perdón, lo que le está diciendo es que si tú vas a regirte por la ley, no te vas a regir por alguna parte de la ley, te vas a regir por toda la ley. No puedes usarla ilegítimamente, tienes que usarla desde hasta la coma hasta el punto final, ¿ya? Tienes que usar la ley como corresponde, ¿ya? Legítimamente. Tienes que apropiarte de ella, apoderarte de ella, ¿ya? Y aquí vemos, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y ustedes dirán, pero si el justo sigue la ley, ¿qué pasa, mis hermanos? La ley, en este concepto de la ley es buena, se puede entender también como que la ley es útil, ¿ya? La ley es útil. Primero, porque la ley refleja la voluntad santa de Dios. Y segundo, porque gracias a la ley, el pecador conoce su pecado. Si no existiera ley, el pecador no conocería su pecado, ni tampoco sentiría la necesidad de Cristo sin la ley, porque no sabría los parámetros de la vida cristiana. Entonces la ley te lleva a reconocerte como pecador. Por eso la ley es justa, por eso la ley es buena, por eso la ley es útil y por eso la ley es necesaria. ¿Ya? Porque gracias a la ley conocemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Y por eso dice que la ley no fue dada para el justo, porque una persona justa se supone que es una persona que ha sido redimida de sus pecados, ha sido justificado de esos pecados, ¿ya? Pero la ley sigue estando, ¿cierto? Sigue siendo necesaria para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los matricidas y para los homicidas. Es muy fuerte, mis hermanos, los conceptos que está utilizando aquí el apóstol, ¿ya? Homicidio, estamos hablando de algo que humanamente nosotros no perdonaríamos, que humanamente nosotros no, obviamente rechazamos porque en los 10 mandamientos dicen no matarás, por lo tanto un homicida, ¿cierto? Según la ley de Talión, merecía la muerte también, de un familiar más cercano, según lo que lo recordamos en el ojo por ojo y diente por diente que tenían antes el pueblo judío, Moisés, en los tiempos de Moisés. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que la ley puede redimir, a eso se refiere esta parte. La ley puede redimir a los transgresores, la ley puede redimir a los desobedientes, solamente en el punto en que ellos se reconozcan con ese pecado. A eso se refiere esta parte, mi hermano.
Si yo, por ejemplo, soy una persona impía, pero no me reconozco como impía, a mí la ley no me va a afectar en nada ni me va a influir en nada. Tengo que conocer la ley para saber que por la ley yo estoy en pecado, según la ley del Señor. No sé si se entiende, mis hermanos, o lo estoy complicando mucho. Díganme, porque a veces tiendo como a redundar en algunas ideas y por eso es claro, aquí puede ser como contradictorio tal vez este versículo, como medio raro, pero ¿por qué para el justo no? Porque el justo ya ha sido justificado de esta ley, pero todos los otros pecados que se mencionan son los que necesitan conocer la ley para saber que están en pecado, si no, no lo sabrían, ¿ya? No sé si quieren agregar algo a este versículo de Timoteo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Hermano Luis? Sí, en realidad, hermana Noemí, me parece muy bien lo que usted acaba de comentar porque eh, nosotros muchas veces, producto de nuestra ignorancia en la escritura, se ha predicado y se ha satanizado la ley. Como un poco menos diciendo, mira, Dios se equivocó en enviarlo, en darle la ley al pueblo de Israel, por eso tuvo que enviar a su hijo al mundo para salvarlo de la ley. Y se tergiversan las cosas de una manera grotesca, insolente, terrible. La ley de Dios, nosotros debemos amarla porque habla de los atributos de Dios. O sea, eh, y por otro lado, gracias, cierto, a esta conjunción de la ley de Dios, nosotros nos encontramos en la necesidad, como bien usted pone, en la necesidad de un Salvador, porque lo único que hace la ley, al igual que el apóstol Pablo, nos encarcela. Miramos hacia adelante, nos topamos con la ley. Queremos ir para el lado, nos topamos con la ley. Vamos para el otro lado, nos topamos con la ley. Queremos escaparnos por abajo, hacer un túnel, nos topamos con la ley. Y lo único que nos queda al descubierto es mirar para arriba la gracia salvadora de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Allí está la salvación. Entonces, la ley nos conduce en la imperiosa necesidad de necesitar un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. Entonces, es un regalo inmerecido El porque ayo, la... como dice la palabra. El ¿Cómo? guía, el ayo. La ley es el ayo, Claro, el guía. Él El nos guía guía a Cristo. Claro, o sea, la ley ya dejó de ser, ¿cierto?, un tutor que nos llevaba a Dios, sino que más bien, ¿cierto?, nos condenaba, nos confronta con el ser carnal y pecaminoso que nosotros somos. Y por ende necesitamos un Salvador. Así que no se comprende súper bien y sería, ¿cierto?, esta la instancia de volver nuevamente a reforzar, ¿cierto?, ese concepto que muchas veces se ha mal empleado, decir, mira, la ley era mala, es maldita la ley, ¿cierto? Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, porque en realidad no maldigamos las cosas, no, la ley es algo muy bien hecho porque habla de los atributos de nuestro Dios, ¿cierto? ¿De quién es Dios? Dios es un Dios justo, es un Dios santo, por eso entregó la ley y estableció un juicio, ¿cierto? Un patrón de justicia para quienes no cumplieran esa ley. Y nosotros, siguiendo a Cristo, estamos como, una vez me atreví a decir en una escuela dominical, si nosotros seguimos a Cristo, estamos cumpliendo la ley, porque Cristo cumplió la ley. Entonces, se da cuenta, no podemos satanizar algo que nosotros, cierto, de cierta manera también estamos cumpliendo por el hecho de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es mi hermana Noemí, gracias. Y de hecho, mis hermanos, bueno, cuando ustedes leen Levítico, por ejemplo, se dan cuenta que hay leyes específicas para cada ritual para el pueblo de Israel. Pero ¿por qué fue necesario en este tiempo, mis hermanos? Porque es como si nosotros formáramos algo nuevo, algo desde el origen. Dios estaba haciendo eso, formando un pueblo, Gadoch o Godech, santo, apartado. Y este pueblo apartado, Dios se preocupaba hasta de su aspecto físico, mis hermanos, de la alimentación. O sea, el pueblo debía ser tan santo que hasta lo que comían, ellos debían tener cuidado. Entonces vemos aquí, mis hermanos, como esto, como dice mi hermano, ¿cierto? Dios no es un Dios a medias, o sea, Dios tiene que establecer y tuvo que establecer libros en donde nosotros leemos en el Antiguo Testamento que uno dice, ay, pero ¿y esto tan latero que hay que leer? Sí. Claro, hay cosas que no son aplicables culturalmente a nosotros hoy en día, pero todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, que es la ley que le entregó Dios a Moisés, que le reveló a Moisés, nos ayuda a entender por qué Dios escogió a ese pueblo y cuál era el propósito, ¿ya? Y el propósito, como dice el capítulo, el punto 2 de arriba, ¿cierto? Es que este pueblo sea un pueblo que renazca, un pueblo que destaque por sobre los demás pueblos, porque era su pueblo escogido, ¿ya?
Y entonces vemos aquí, mis hermanos, el Levítico, por ejemplo, cuando ustedes leen em, eh, que no debían comer, o la instrucción a los nazareos, que no se debían cortar el pelo, que no debían ni comer el fruto de la uva porque todo podía tener, eran demasiado específicos. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? Porque Dios quería algo perfecto, como Él es perfecto, y después nos exige a nosotros ser a la medida de Cristo. Cristo fue perfecto y nosotros no estamos ni a la mitad de la medida de Cristo. Entonces vemos, mis hermanos, que se nos pide mucho, se nos demanda mucho. Y sobre todo nosotros, mis hermanos, mientras más conocimiento, más se nos va a demandar. Mientras más sepamos de la palabra, hay más demanda de parte de Dios, porque somos más responsables de lo que sabemos, de aplicarlo, de ejecutarlo. Pero como dice aquí, se habla de la ley en este pasaje en Timoteo y está en el punto de la gracia. Bueno, porque la ley, ¿cierto? Nos hace reconocer nuestro pecado y la necesidad de Cristo. Y esta necesidad de Cristo, mi hermano, nos acerca a la gracia. Pero la ley no salva, sino que es su gracia. Entonces una cosa como que te lleva a la otra, es como una cadena. Mi hermano Héctor, creo que usted quería decir algo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, no solamente hacer hincapié, digamos, que la ley no fue dada para el justo en esa parte. Pensáis dentro de un momento por mi mente que esta palabra uno la podía reemplazar por creyente. Mm, Sonaría mucho más convincente para estos tiempos, porque cuando uno mira, porque nosotros hemos creído por fe y se nos considera justos delante de Dios. mm. Entonces, ese listado que hace para abajo, obviamente para eso son las leyes, para estas personas, no para nosotros. Eso solamente. Claro, y aquí incluso dice mi hermano un comentario, creo que mi hermano Luis igual lo tiene, dice, los que se creen justos nunca serán salvos, los que se creen justos. Y dice, porque no entienden el propósito verdadero de la ley. Porque hay personas que dicen, no, yo cumplo la ley, como los fariseos le decían a Jesús, no, yo cumplo al pie de la letra de la ley. O este joven que se acercó al Señor, yo cumplo la ley, yo voy al templo, y el Señor le dice, deja tu riqueza y sígueme. Claro, estaba siguiendo la ley, pero su corazón estaba en las riquezas. Entonces ahí vemos, mi hermano, ¿cierto? Esta, es, es muy particular, mis hermanos, porque dice que la ley es necesaria, pero no salvifica, pero a la vez es necesaria. Entonces veo aquí una vez más estas paradojas de la Biblia que nosotros podemos entender gracias al Señor, ¿cierto? Pero dice, los que se creen justos nunca serán salvos. Una persona que cree que todo lo hace bien y que no necesita la ley, por supuesto no pueden acceder a la salvación. Y eso es lo que pasa, como dice mi hermano Héctor, con los no creyentes. Ellos creen que están bien, ¿ya? Gente homosexual, por ejemplo, no es que es mi derecho, mi libertad. Ellos creen en su mente que están en lo correcto y están en contra de la ley. Entonces vemos, mi hermano, cómo también ahí el enemigo actúa, por supuesto, en esto. Bien, ¿qué nos dice Efesios 4:7? Creo que mi hermano Luis te pedí. Sí. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. 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 Aquí mis hermanos dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, principalmente a su pueblo una vez más, pero este versículo, mis hermanos, por supuesto que es aplicable a nosotros, a todos. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, a todos, sin exclusión alguna, ¿ya? Ahora, que un hermano sea más agraciado que otro, ya eso es un tema aparte, un tema de carácter. Pero aquí está hablando de la gracia de la salvación, ¿ya? La gracia del perdón de nuestros pecados. A eso se refiere. Conforme a la medida del don de Cristo, ¿ya? ¿Qué se entiende, mis hermanos, por la medida del don de Cristo en este pasaje? ¿Ya? Dice aquí el comentario, la gracia es una definición del evangelio en una sola palabra. Nosotros podemos decir evangelio es igual a gracia. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la gracia para nosotros. Gracias al Evangelio nosotros llegamos a la salvación. El Evangelio es la gracia de Dios manifestada a la humanidad, porque gracias al Evangelio nosotros tenemos acceso al Padre por su Hijo, ¿ya? Em, porque es la buena nueva de la oferta gratuita de salvación, ¿ya? Y esto es lo que lamentablemente la Iglesia Católica Apostólica Romana en el tiempo medieval parece que parece que tenían otra traducción de la Biblia, cobrando indulgencias por para que las personas sean salvas. La gracia es algo gratuito, mis hermanos.
no se le niega a nadie, ni se le puede cobrar a alguien por escuchar el Evangelio del Señor, ¿ya? Y ahí es donde recuerdo, creo que mi hermano Luis o mi hermano Héctor igual reclamaban por estos grandes predicadores famosos que cobran millones de pesos por ir a predicar sobre el Evangelio. La gracia de Dios es algo gratuito, ¿ya? El apóstol incluso, él dice, porque los hermanos empezaron a murmurar, ¿cierto? El apóstol Pablo, y él dice, yo ni siquiera les pido nada a ustedes, o sea, sé vivir en lo mucho y en lo poco también, o sea, ni siquiera el apóstol Pablo, que fue comisionado por el Señor, por la gran comisión, ¿cierto?, de expandir el Evangelio, él eh, em, lucraba con la fe, ¿ya? Así que también aquí recordar esto, que la gracia es algo gratuito. Y dice, eh, mm, Dios es el Dios de gracia porque Él es un Dios que da con generosidad y de forma gratuita. Esta generosidad no tiene que ver con algo que hayamos hecho, sino que es inmerecida y no puede ganarse ni merecerse. Mi hermanos, cuando hay una vocecita ahí, ¿cierto? Y quiera decirnos, no, es que yo creo que el Señor me miró porque había algo en mí, como estas filosofías medias egocéntricas hoy en día. No, mi hermano, no había nada. Él dice que él vino a lo peor, a lo desvalido, a lo enfermo. Ahí estábamos nosotros, en ese plan. Y mi hermano, yo creo que, bueno, ustedes conocen mi historia de vida y cuando yo veo mi historia de vida hacia atrás, yo lo confirmo, lo requete contra confirmo de que efectivamente el Señor, ¿cierto? No es que algo yo lo mereciera, ¿ya? Muchos de ustedes conocen mi historia de la infancia y no había forma, mis hermanos, no había forma absoluta de que yo tuviera lo que tengo hoy en día. De hecho, es ver mi historial familiar. Casi nadie en mi familia tiene un matrimonio constituido o una familia constituida. Es un milagro del Señor que yo tenga mi propio matrimonio. Cuando en mi juventud yo decía, no, yo jamás me voy a casar, jamás, jamás, decía yo, en contra de eso, no, yo jamás voy a tener hijos. Era muy radical, porque me crié de una forma donde no había una estructura, hermanos. Yo no tenía una estructura. Mi vida no había una estructura familiar. Yo nunca tuve una imagen paterna, por ejemplo. Y ahí vemos, mis hermanos, cómo dice aquí, ¿cierto? Algo no merecido. O sea, realmente, mi hermano, a lo despreciado, cuando dice la palabra que a lo despreciado vino Dios, yo me siento muy identificada, mis hermanos. De verdad que yo veo mi vida y yo digo, es un milagro porque no había forma. Y yo creo que muchos de ustedes, de cierta manera, igual ven eso, ven algo milagroso, su llegada al conocimiento del Señor, algo inesperado, algo que realmente no podía pasar, algo que si nosotros lo ponemos en estadística, había un 0,01% de que el Señor me mirara, de verdad. Y así uno se debe sentir, como dice aquí. La medida del don de Cristo dice, cada creyente tiene un don espiritual único que Dios distribuye a escala individual de acuerdo con su voluntad y designio soberano. Nosotros vemos, mis hermanos, en Corintios se habla de los dones. Hay muchos, muchísimos, mis hermanos. Y lamentablemente no se habla de todos los dones, solamente se habla de los más conocidos. Se habla de las lenguas. De hecho, sobre las lenguas hay hasta una corrección. Cuando dice el apóstol, no importa si hables lenguas angelicales, si no tenés amor, no sirves de nada. Le dice así, tal cual el apóstol Pablo. Pero hay una infinidad de dones, mi hermano, y cada uno tiene un don al cual el Señor le entregó. ¿Ya? Muchos de nosotros no sabemos identificar nuestro don. De hecho, hasta hace algún tiempo yo creo que, no sé si a mí nomás me pasaba, pero yo decía, oh, yo admiraba a los hermanos que hablaban en lengua y yo decía, hoy algún día ojalá poder hablar en lengua. Como que uno cree que es el más importante. Pero no, mis hermanos, está el don de servicio, está el don de maestría, está el don de discernimiento, el don de la ciencia y así sucesivamente. Hay muchos. Lo importante es saber, ¿cierto? Reconocer el cual Dios nos ha dado. Dice, el término griego que se traduce don no se enfoca en el espíritu como su fuente, que es el término empleado en Corintios, ni en la gracia que lo motivó e inició, sino en el carácter gratuito del don. Aquí está hablando, dice, en la medida del don de Cristo, ¿ya? Está hablando de que está siendo como un sinónimo, como que la gracia de Cristo a la vez es un don que fue depositado en todos los creyentes en Jesús, ¿ya? Como decía mi hermano, hay cosas que son aplicables a los creyentes del Señor y que el mundo no puede tener. El mundo no puede tener el don de Cristo, mis hermanos, ni la gracia del Señor, porque ellos no han aceptado al Señor. El Señor no puede habitar en esos corazones porque su espíritu no está ahí, ¿ya? Pero aún así, mis hermanos, la gracia puede alcanzarlos. Mi hermano Héctor. Sí, justamente me tocó una partecita que esa es la pregunta. ¿La gracia es para los creyentes o para el mundo entero?
Bien, mi hermano. Yo creo que la gracia es para el mundo, porque la gracia bueno, en este capítulo se está definiendo como gracia sinónimo de salvación, y la salvación es ofrecida al mundo. Claro, Ahora, claro, que esa gracia sea mire, aplicable en la vida de un no creyente no está vigente por ahora porque ellos no han recibido no han aceptado esa gracia. claro, justamente estaba eh, colando entre comillas las palabras que estaba usando, porque mire, cuando uno lee el Salmo 68, 18, búsquenlo, ¿Ya? no veo a nadie buscando, Salmo. ya, Acá estoy buscando, hermano. ya, búsquenlo, mire, yo se lo voy a leer, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Cambia, cambia lo Disculpe, que hermano Héctor, Salmo 68, ¿cuánto? 68, 18, verso 18. 68, verso 18. Y entonces ahí es donde entramos a pensar que la gracia es para todo el mundo, sin hacer, porque así como hace salir el sol sobre justo e injusto, así también la gracia de la misma manera para toda la gente. Solamente hay unos que son receptivos, en este caso nosotros los que hemos recibido de Dios y aceptamos mayormente estas bendiciones que vienen por haber creído en el Señor Jesucristo. Esa es mi Con la manera de gracia, pensar, no haciendo exclusión, porque nosotros decimos, porque ¿qué le dijo el Señor al apóstol? Mira, le dijo, mata y come. No, Señor, nada común va a entrar en mí. No llames tú común a lo que Dios limpió. Estaba refiriéndose a los gentiles, ¿cierto? Entonces nosotros a veces hacemos un quiebre y excluimos a los gentiles. Ya, no, eso no se va a salvar nunca. Pero Dios tiene pensamientos buenos para ellos también, de salvación. Y de vida eterna. Solamente falta el paso de fe, de creer en Él, de confesar su nombre. De hecho, Eso, mi nada hermano, más. sí, lo que usted dice está correcto, porque aquí dice en este versículo de Micrófono. Efesios, ay, perdón, en este Eso, versículo, mi eso. hermano, de Efesios, que acabamos de leer, ¿cierto? Dice que la gracia se entiende como sinónimo del Evangelio, y el Evangelio es para toda criatura. Entonces, si nosotros relacionamos la gracia con el Evangelio, como dice usted, ¿cierto? Está accesible a todos, ¿ya? Bueno, de hecho, ya que las personas no creyentes, llamémoslo así, ¿cierto? Tengan un día más de vida, ya es misericordia y gracia de Dios para con ellos. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, cómo Dios va obrando según sus propósitos. Mi hermano Luis, creo que usted quería decir algo. Sí, en realidad, claro, si uno lee la referencia a la que hace mención el hermano Héctor, Salmo 61, 18, claro, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste los dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová, Dios. Claro, habla del carácter, del atributo de Dios. Dios es un Dios salvador. Ese es un atributo de Dios. Ya, de hecho, por lo mismo Dios elabora un plan de salvación, ¿cierto? Para el hombre. Pero hay, tal como bien dijo el hermano Héctor, hay una pequeña cláusula. Y esa cláusula está ahí en Juan 3:16, para el que cree, ¿cierto? Entonces, es allí donde está la salvedad del tema. La gracia está disponible para todos, ¿cierto? Pero recae en el don divino otorgado por Cristo Jesús para el que cree. Y ahí donde está el tema. Es por eso que nosotros los evangélicos cristianos, ¿cierto? Hacemos la diferencia a otras religiones u otros credos, ¿cierto? Donde el cual para nosotros no basta solamente con el hecho de confesar, decir, Jesús es mi Salvador, ¿cierto? Y el único camino para llegar al Padre. Y porque lo confesé, soy salvo eternamente, ya no importa lo que yo haga de por vida, no importa si es que hay un cambio en mi vida, no importa, ¿me entiendes? Si hay un cambio de actitud en mi ser. No, sino que ya lo confesé y estoy listo. Y a eso no se le atribuye la razón del creer. El creer es un concepto mucho más profundo que implica un arrepentimiento y un cambio en el estilo de vida
completamente afianzando todo mi ser, toda mi creencia, mi filosofía de vida en Cristo. Así que la salvedad, lo que decía el hermano Héctor, es así. El carácter divino de salvación de Dios es universal, ¿cierto? Pero la gracia del don de Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Recae solamente en los que creen en Jesucristo. Eso es mi hermano, gracias. De hecho, mi hermano, en teología eso se le conoce como gracia común y la gracia salvadora. No es que haya dos tipos de gracias, sino que se definen de esa manera. Lo que menciona mi hermano Héctor es la gracia común y lo que menciona mi hermano Luis es la gracia salvadora. Ambas operan de manera distinta en el mundo. La gracia común está reflejada en el versículo que mi hermano Héctor menciona, que él hace salir el sol sobre justos e injustos. Esa es la gracia común de Dios para toda criatura, para su creación, para el mundo. Y la gracia salvadora es lo que está destinado, ¿cierto?, al arrepentimiento del hombre, ¿cierto?, en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, ahí me estaba acordando, trataba de recordar los conceptos para, para, para que explicar la diferencia que ustedes dos estaban haciendo, que es algo... Discipulado bíblico, ¿cierto? No me acuerdo qué capítulo. Ah, eso se ve en discipulado Sí, bíblico. sí, Ya, exactamente. nosotros también lo vemos en IBN. Pero es lo que La- dijo al comienzo usted, hermana Noé, cuando estábamos hablando del vino. Del primero viene La cuando no, la la conversión, conversión. el lavamiento y la regeneración. Así Esas es, tres cosas que mencioné delante, aquí caen a la perfección. exacto, así es. Bueno, el apóstol Juan era excelente expositor del Evangelio en forma literaria, porque yo creo que el Evangelio de Juan es uno de los más leídos de los Evangelios y el más recomendado para una persona que llega a la fe, por lo mismo, porque ordena todo muy, muy, muy clarito para que la gente pueda conocer la verdad de Jesús. Ya empieza genial, Juan. Él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces ya empieza hablando de Jesús y la autoridad de Cristo. Entonces ahí vemos, mi hermano, la persona de Jesucristo, cómo opera su gracia, ¿ya? Bien, mis hermanos, pasamos entonces al punto 4. Dice, siempre ha habido y continuará habiendo un remanente escogido por gracia. Nuevamente aquí el término gracia aparece, ¿cierto? Entiéndase como gracia salvadora, porque aquí está hablando de un remanente escogido, ¿ya? Ojo con eso, un remanente escogido, ¿ya? Y seguimos hablando del pueblo de Israel. No estamos hablando de nosotros, mi hermano, ya que quede claro eso. Pero eso no significa que nosotros quedemos excluidos de esto. Nosotros podemos aplicar estos versículos a nuestra vida, pero objetivamente la lección está hablando del pueblo de Israel, ya de este remanente. Bien, mi hermano Eduardo, si puede leer Isaías 1:9, mi hermana Eli, Jeremías 23:3, mi hermano Héctor, Jeremías 31:7 y mi hermano Luis, Romanos 9:27. Amén en el nombre del Señor. Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Amén. Ese pequeño resto, mi hermano, de esa profecía de Isaías, recordemos que volvemos aquí al tiempo de la deportación, al tiempo de las invasiones, ya la parte más histórica del pueblo de Israel. Y la verdad, mis hermanos, qué importante es saber un poco de la historia de Israel para poder entender estas profecías, porque si no, estaríamos alegorizando la Biblia y diciendo, el Señor está hablando de la iglesia. No, mi hermano, el Señor está hablando de su pueblo. Y por eso es importante igual conocer, ¿cierto?, un poco de la historia bíblica. Y dice, el Isaías, acá, perdón, me había olvidado, mis hermanos. Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, ¿cierto?, de judíos fervientes al Señor, su palabra, ¿ya? Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Nosotros sabemos qué le pasó a Sodoma y Gomorra, consumidos por el fuego, naciones destruidas por Dios, por la ira de Dios, ¿ya? Esto quiere decir, mis hermanos, también que el pueblo de Israel estaba en los mismos pecados que Sodoma y Gomorra, casi como ellos, pero aún así dentro de ellos Dios guardó un remanente. Un ejemplo claro, mis hermanos, es que en Babilonia Dios guardó un remanente. Daniel, Sadrach,
Mesac y Abednego, que no se sometieron al- a, a la idolatría babilónica. A eso se refiere un remanente. Y siempre hubo un remanente, mi hermano. Si nos vamos más atrás, José nunca se corrompió a los egipcios. Siempre mantuvo su integridad. Entonces vemos ahí un remanente. Constantemente el Señor va dejando un remanente. Destruye a algunos y deja a otros. Bien, ¿qué nos dice Jeremías 23:3? Amén, dice así, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Amén. Dice de todas las tierras a donde las eché. El mismo Señor, ¿cierto? Permitió la salida de su propio pueblo de su tierra. Él permitió, Él fue el que autorizó este castigo, ¿cierto? Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. O sea, aquí vemos, mis hermanos, también vigente la promesa de Abraham. Muchos años después, ¿cierto? Que ellos iban a ser una nación que iba a ser como las arenas eh, del mar. Entonces vemos aquí, mis hermanos, cómo el Señor siempre ha protegido a su pueblo. Podemos entender también esta profecía, ¿cierto? Dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. También un llamamiento a la iglesia. La iglesia está dispersa hoy en día, pero va a llegar el día donde todos los cristianos y todos los creyentes en Jesús estaremos unidos como uno solo. Entonces podemos entenderlo también de esa manera. Eh, no sé si en estos dos versículos hay algo que quieran agregar o comentar, mi hermano, antes de pasar a los siguientes. Pasamos entonces a Jeremías 31:7. Ah, mi hermano Luis, disculpe. Me gustó eso, hermana Noemí, que usted dijo, porque siempre uno habla de repente de las promesas de Israel, como Dios dice, y los traeré, ¿cierto?, desde los confines de la tierra y de los 4 puntos cardinales, ¿cierto? Y eso también es una profecía en realidad que me encantó lo que usted dijo, porque uno no haya cómo encajar, ¿cierto? Somos pueblo injertado, el pueblo de Israel, y uno no intenta agarrar de todas esas promesas. Y efectivamente eso es, ¿cierto? eh, la iglesia de Cristo va a ser conformada desde los 4 puntos cardinales. Nosotros también, o sea, la iglesia de Cristo es una sola y está conformada en todo, a nivel de todo el globo terráqueo. Entonces, también es profética para la iglesia de Cristo actual, no tan solamente para el pueblo de Israel en la parte física, cosanguínea, ¿me entienden? El ligamento sanguíneo, sino que la iglesia de Cristo también va a ser, ¿cierto?, reunida de los 4 puntos cardinales de distintos puntos, ¿cierto?, del globo terráqueo para conformar a la novia de Cristo. Eso, hermano Noemí, gracias. 31:7. Disculpe, Mi hermano hermana, Héctor, sí, ¿sí? también, mire, añadir un poquito más a lo que se está hablando aquí. Con respecto aquí se está hablando del pueblo de Jacob, dice, Mm, y de Israel. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel se dividió en dos, pues, en Dos la reinos. tribu de Judá y el pueblo de Israel del norte y del sur, la tribu de Judá. Entonces, estas 10 tribus perdidas que siempre se ha hablado y están dispersas a nivel mundial. Ujú. Entonces, supongamos que aquí en Chile hayan hijos de la simiente de estos de las tribus de Israel. Entonces, a esto se refiere también esta profecía, esta palabra, que desde los confines de la tierra, aquí estamos en los confines, esta es Chile, la tierra de los confines, allá Rusia también la tierra de los confines, Finlandia también en la tierra de los confines, alrededor del globo terráqueo, también en la tierra de los confines. Desde ahí lo va a traer el Señor para todas Sí, partes, de los 4 puntos cardinales. así es. A este remanente del pueblo de Israel, o a los hijos de Jacob, más bien dicho, que están dispersos por todas las naciones. Sí, de hecho, los israelitas tienen algo que es muy característico de ellos, y es que ellos se asientan en distintos países, pero ellos nunca se acomodan. Ellos saben que tienen que volver un día a su nación. Son culturalmente y son muy nacionalistas, tienen muy adherida a su identidad como pueblo, como nación, aunque otros países no los reconozcan como nación porque a Israel los ven como los malos en la historia, pobres palestinos, los israelitas son muy malos. Entonces vemos, mi hermano, aquí que, como dice mi hermano Víctor, esto se debe cumplir en el tiempo en el que el Señor descienda, ¿cierto? Haga cielo nuevo y tierra nueva,
Y cuando se habla de la Gran Jerusalén es porque Jerusalén va a ser la capital mundial, mis hermanos. Nosotros vamos, todos vamos a habitar en un solo lugar, todos reunidos, como dice mi hermano Héctor. Entonces vemos aquí cómo todos se van a tener que reunir sí o sí, el remanente que le crea al Señor Jesús. Claro, y nosotros el remanente, que es por gracia, por la fe, todavía no tenemos claro que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nos apegamos aquí en la tierra y estamos Sí. solamente de paso, somos peregrinos, pero no tomamos conciencia de esa palabra o de esa promesa que allá arriba está nuestra ciudadanía o nuestra patria. Claro. Somos ET, somos extraterrestres, hermanos. Sí, de todas maneras, sí, mi hermano. Es realmente, hermanos, por eso es importante, yo siempre lo recalco, poder leer el Antiguo Testamento, mi hermano, y conocer la historia del pueblo para poder después entender las promesas del Nuevo, y ir viendo el Apocalipsis, tiene demasiadas referencias en Daniel, y muchas veces uno lee uno por separado, el otro por acá. Es importante, ojalá, mis hermanos, algún día, no sé, darse el tiempo. Yo aún no lo logro leer la Biblia completa, pero a poquito ahí vamos peleando, ¿cierto? Libro por libro, tratando de comprender. Qué importante es conocer de la historia del pueblo. Hermano Héctor, ¿le tocaba Jeremías 31:7? Amén, sí, dice así, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva tu pueblo, el remanente de Israel. Amén. Amén. Y ahí está hablando lo que mencionaba mi hermano, ¿cierto? Jacob, aquí de la tribu de Judá y toda la simiente mesiánica, ¿ya? Y dice, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Aquí está hablando de regocijo, mis hermanos, ¿ya? Y como dice aquí el punto 4, dice, siempre ha habido y continuará habiendo un remanente escogido por gracia. Tenemos aquí, mis hermanos, este es Jeremías, ¿cierto? Sí, Jeremías 31:7. Si lo leen desde el principio, dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Los reunirá nuevamente, ya a toda la familia, todas las tribus, Leví, Judá, Dan, y todos aquellos que, cierto, que fueron en medida menor, pero fueron parte del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, mis hermanos, los israelitas, eh, saben, los israelitas de nacionalidad judía, los israelitas, saben de qué tribu provienen, ya, porque ellos tienen el árbol genealógico ordenadito, ya, el registro civil allá es tan detallado que tú te puedes presentar diciendo yo soy, no sé, Héctor Enríquez, de la tribu de Benjamín, del hijo de tanto, uno se puede, allá en Israel todavía saben de qué tribu provienen, así de importante es. Y nosotros, si vamos a nuestro árbol genealógico, no sé de dónde salimos nosotros, mi hermano, porque estamos súper mezclados, así que no tenemos claridad al respecto, ¿ya? El otro día igual mis hermanos me llamó la atención, vi una publicación de todos los apellidos que hay en el mundo, cuántos provienen de origen judío. Y hermanos, mis dos apellidos son judíos, y yo no tengo nada judío, y mis dos apellidos son de origen judío. Y ahí podemos ver, mis hermanos, con estos análisis científicos que se hacen, se comprueba el origen, mis hermanos. Adán y Eva, ¿cierto? Y después los pueblos, y cómo se va comprobando el origen, incluso de nuestra genealogía hacia atrás, más atrás, desde el origen. ¿Ya? En cierta manera, cuando decimos que somos de Abraham también, tal vez no étnicamente hablando, ni tampoco de forma sanguínea, pero si nosotros nos vamos al origen, mi hermano, de alguna de esas ramitas venimos nosotros. Y ahí podemos ver, ¿cierto? Cómo una vez más la palabra se va cumpliendo. ¿Qué nos dice Romanos 9:27, mis hermanos? Romanos 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Amén. Amén. Clarísimo ese pasaje, mi hermano. Aunque fueran millones y millares, solo el remanente, ¿ya? Solo el remanente. O sea, los creyentes en Jesús, ¿ya? A eso se le llama remanente en este pasaje, mi hermano, ¿ya? Los judíos creyentes en Jesús como su Mesías, porque todavía hay muchos que no le creen, mi hermano.
E incluso en el tiempo de la gran tribulación, mis hermanos, va a haber algunos que no le creerán tampoco. Entonces vemos, mis hermanos, aquí, ¿cierto? La realidad de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y por eso es que se dice que Israel es nuestro reloj, ¿cierto? Cronológico de los acontecimientos de los últimos tiempos. Para nosotros, nuestra mirada debe estar en Israel, ¿ya? Em, y el 11.5, ese ya lo hemos leído anteriormente, mi hermano, está dentro de la referencia. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿ya? En este tiempo. Después, mi hermano, es importante recalcar esta idea. Después de la muerte de Jesús, recuerden que se pensaba que, mm, que se iba a acabar este fanatismo, por así decirlo, por la persona de Jesús, pero los fariseos vieron lo opuesto. Al contrario, no se acabó, sino que aumentó. Aumentó, ¿cierto? Los seguidores de Cristo aumentaron en número, ¿ya? Bien, mis hermanos, de esta referencia y de este pasaje, no sé si hay algo que quieran agregar, complementar, o está todo clarito. Bien. La conclusión dice, en los días de Pablo, no todos los judíos eran salvos, solo un remanente. Gracias a Dios por el remanente creyente, por su bondadoso trato con los judíos, aun después que ellos sacrificaran a su hijo, por su bondadoso trato con Saulo de Tarso, aun después de que él persiguiera ferozmente la iglesia de Dios. La conclusión, mi hermano, es como una reflexión más de aplicación, en que aún viendo la maldad de su pueblo, Dios tuvo misericordia y dejó un remanente. Aún viendo la maldad, las iniquidades, los pecados contra él mismo, Dios dejó un remanente, ¿ya? Y pone ahí al pueblo judío, ¿ya? De hecho, eso era uno de los argumentos de Hitler para perseguir a los judíos. Ah, es que ellos mataron a Jesús. O sea, ese era el pensamiento y yo creo y Martín Lutero murió con ese pensamiento en contra del pueblo judío. O sea, Lutero tenía un tema con los judíos porque él decía, ellos mataron al Mesías, ¿ya? Y tenemos aquí también a Saulo de Tarso, que aún después de perseguir a la iglesia, él quedó como un remanente. Y ahí se cumple lo que leíamos mis hermanos en los pasajes anteriores, arriba en Timoteo 1:9, de la ley, que la ley no es para los justos, sino para todos estos homicidas, asesinos, ¿ya? Parricidas, como dice la palabra de Dios. Saulo era un homicida y él ahora es parte del remanente. Bien, mis hermanos, el Romanos 9:27, que fue el que leyó mi hermano Luis, es el texto bíblico, ¿ya? Romanos 9:27, lo podemos buscar nuevamente, ¿ya? Y habla de, también Isaías clama tocante al Israel. Si fuera el número de todos los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y después si leemos el 28 se pone interesante, pero no es necesario. Pero de todos modos dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Es como el apóstol tiene eso, muy suave y medio tosco el mensaje, suave y medio tosco el mensaje. No se guarda nada, Pablo. ¿Ya? Bueno, Se cumple la palabra del Señor que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. así es, En así resumidas es, palabras. así es, tal cual. Así como usted lo ha dicho, es. ¿Ya? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y vemos, mis hermanos, que eso se cumple, pero cabalmente, ¿ya? Cuando uno estudia esto, mis hermanos, sin duda nos hace cuestionar nuestro futuro, yo creo, nuestro futuro respecto al tema de la salvación, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a llegar a la medida de Cristo para poder alcanzar esta gracia, ¿ya? Así que aquí vemos, mi hermano, una lección súper cortita. Yo le decía son 4 puntos, pero es bien profundo cada versículo, ¿ya? Así que para que igual mis hermanos, si tomaron apunte, la mediten, la estudien para el día del domingo, ¿ya? Y eso sería, mis hermanos. No sé si los himnos son conocidos, no tengo himnario aquí, mis hermanos, en esta habitación. Sí, son conocidos los himnos. Uno es el Oh Cristo amado, mi buen Salvador, el 280.
Y el otro, el 306, voy subiendo en aura escalera. Igual se sabe. O mi corazón rebosa de gozo. Bien, bien, mi hermano. Estamos entonces, el día de hoy, ¿cierto? Una lección que nos ilustra el remanente del pueblo de Israel, pero también nos recuerda a nosotros, ¿cierto? Que somos este remanente, la iglesia de Cristo, ¿ya? Eh, que por gracia también hemos sido salvos, mis hermanos, hemos sido llamados por el Señor, ¿ya? Bien, no sé si algo que quieran agregar, mis hermanos, a la lección, o estamos bien ya para finalizar, ¿no? Ok. Vamos a distribuir entonces los puntos, mis hermanos, ¿ya? Son 4 puntos y más introducción y conclusión. Son 6, ¿ya? 6 puntos. Tenemos entonces, le voy a... la introducción y el punto 1 lo va a dar mi hermana Eli, ¿ya? El punto 2 y 3 mi hermano Luis. Y el punto 4 y conclusión mi hermano Eduardo. ¿Sí? ¿Estamos ok? Cualquier cosa, mi hermano, si no pueden participar el domingo, me avisan nomás, ya, no hay problema, para redistribuir los puntos, ¿ya? Amén. Amén. Bien. Esa sería, mis hermanos, entonces la lección del día de hoy, número 69, para que nos preparemos para el día domingo también. Me dijo la introducción y Introducción y el... punto 1. Ya, amén. Gracias. Hermano Luis, punto 2 y 3. Y hermano Dardo, 4 y conclusión. Y así están equitativos. Bien, mis hermanos. Entonces vamos a estar dando término, hermanos, al estudio bíblico del día de hoy. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo si puede orar para dar término. Amén, hermano, a mí. Lo invito a que inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, mi Dios, y tu presencia también en todo lugar, Padre, agradecemos este día de hoy que hasta aquí nos ha permitido, Padre, esta semana, en la cual también nos ha bendecido, fortalecido y guiado, Señor amado, hasta el día de hoy, participando también de este estudio bíblico en el día también de hoy viernes, Señor amado, que también es de bendición a nuestras vidas, Señor, aprender de usted, dedicar unos minutos, Padre, para poder escudriñar la Sagrada Escritura, para adquirir también conocimiento y también sabiduría desde lo alto de nuestras vidas, porque nosotros humanamente nada sabemos, Padre, carecemos de sabiduría muchas veces, pero tu palabra dice que debemos pedir sabiduría a usted y usted la enviará a nuestras vidas según la medida, según lo que usted, Señor, quiera entregar a nosotros. Padre amado, tenemos una gran responsabilidad, mi Señor, este grupo de hermanos, hermanas, padres, profesores, ayudantes de la escuela dominical, de poder llevar este mensaje, su palabra, Señor, a su pueblo. No es menor, Señor, es una gran responsabilidad. Lo debemos partir por nosotros, en lo personal, de conocer de usted, mi Señor, para poder entregar este mensaje también a aquellos que le sirven. Debemos conocer al Dios a quien servimos, Señor amado. Es un requisito fundamental en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Padre. Guíe nuestras vidas, Señor amado, permítanos también la salud, bendiga este grupo de hermanos, hermanas, Padre, que están en este trabajo espiritual, bendiga a nuestro pastor, a nuestro hermano director, hermano Luis Maldonado, como también a los hermanos y hermanas que nos acompañan también en los estudios, nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Isabel, y así a los hermanos que se suman también, mi Padre, para poder escudriñar la Sagrada Escritura. Ayúdenos, Señor. Prepare la iglesia también, Padre amado, este alimento espiritual lo necesitamos día tras día. Limpie también los corazones, Padre, las mentes y las vidas de nuestros hermanos y hermanas para querer aprender de usted, mi Señor amado. Es necesario que dediquemos tiempo para usted, Señor amado, para poder buscarle cada día. Gracias damos en esta hora, Señor amado, y prepárenos para el servicio de escuela dominical del día domingo con su ayuda y si es su voluntad también, mi Dios amado. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.
Glorificamos al Señor.